Buenos días, comenzamos con calor, temperatura y sensación térmica. Cuando nos hablan de temperatura normalmente tenemos la idea de que nos viene a la mente de que es la medida de que cuán caliente está un cuerpo. Pero en realidad veamos qué es en realidad la temperatura. Bueno, antes de hablar de temperatura tenemos que hablar de la energía interna. O sea, si nosotros miramos este vaso de agua, aparentemente el agua está quieta, pero a nivel microscópico las partículas, las moléculas que forman el agua no están quietas, sino que pueden rotar, pueden trasladarse, pueden vibrar. O sea que las moléculas de toda sustancia o de todo cuerpo están en constante movimiento, o sea, tienen una energía cinética o energía de movimiento. Bueno, las moléculas que forman los cuerpos pueden vibrar, rotar y moverse más lentamente o pueden moverse, rotar y vibrar más rápidamente. Entonces, cuando se mueven más lentamente decimos que tienen menor energía cinética, y cuando se mueven más rápido, rotan más rápido, vibran más rápido, decimos que tienen mayor energía cinética. Bueno, la temperatura, que es el promedio de la energía cinética de las moléculas de un cuerpo o sustancia que se considere. O sea que entre más rápido se mueven, roten y vibran las moléculas, mayor será la temperatura. O sea que lo que estamos midiendo es el grado de agitación de las moléculas. La temperatura es una propiedad intensiva, ya que no depende de la masa del sistema. O sea, si medimos un vaso de agua y el termómetro me indica que está a 10 grados Celsius, está a 10 grados Celsius, igual que todo el mar, que si la escala me dice que está a 10 grados Celsius, los dos tienen la misma temperatura. Es una magnitud escalar. ¿Por qué? Porque se puede expresar en grados Celsius, o se puede usar el termómetro diseñado por Fahrenheit, entonces escala Fahrenheit o Kelvin. Bueno, ahora, ¿qué es la energía calorífica o térmica? La energía calorífica o térmica es la energía, es la suma de la energía cinética de cada una de las moléculas que forma ese cuerpo, esa sustancia. Entonces, si sumamos toda la energía cinética de todas las moléculas que forman ese cuerpo, esa sustancia, obtenemos la energía calorífica o térmica. Pero no es lo mismo que calor. El calor, que es energía en tránsito, que fluye naturalmente del cuerpo que está más caliente hacia un cuerpo que está a menor temperatura. Y es una magnitud escalar. ¿Qué significa eso? Que se puede medir. Se puede medir en joules o se puede medir en calorías. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos los mismos volúmenes de agua. 10 litros de agua, 10 litros de agua. Pero acá me dice que el recipiente B, el agua está a 70 grados centígrados, en cambio en el recipiente A están a 20 grados centígrados. ¿Cuál tiene más energía térmica o calorífica? Y bueno, el recipiente B, porque acuérdense que la energía térmica o calorífica es la suma de la energía cinética de todas las moléculas. Bueno, acá tenemos, si tenemos volúmenes iguales de agua, quiere decir que tenemos igual número de moléculas, pero resulta que estas se mueven más rápido porque su temperatura es mayor. En cambio, estas se mueven un poco más lentamente porque su temperatura es menor. Ahora, si ponemos en contacto estos dos recipientes, ahí sí podemos hablar de que el calor va a fluir desde el recipiente donde el agua está más caliente y va a ser transferida al agua que contiene el recipiente a menor temperatura hasta lograr un equilibrio térmico. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, un recipiente A que tiene 100 litros de agua a 70 grados centígrados y un recipiente B que tiene 10 litros de agua que está también a 70 grados centígrados. Pero en realidad, si bien ambos recipientes están a la misma temperatura, hay uno que tiene mayor energía térmica o calorífica. ¿Cuál es? Resulta que este recipiente, como tiene 100 litros de agua,
o sea, tiene mayor número de moléculas. Y si la energía térmica o calorífica es la suma de la energía cinética de todas las moléculas, es obvio que el recipiente A, que tiene 100 litros de agua, tiene mayor energía térmica o calorífica. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Acá tenemos una taza de café que tiene una temperatura de 60 grados centígrados y acá tenemos el mar que tiene una temperatura de 15 grados centígrados. ¿Cuál tiene más energía térmica o calorífica? Y el agua del mar. ¿Por qué? Porque son grandes masas de agua y si la energía térmica o calorífica es la suma de la energía cinética de todas las moléculas, la cantidad de moléculas de agua que tenemos en el mar, si bien su temperatura es menor, pero su energía térmica o calorífica es mayor. Bueno, de esta forma podemos entender cómo se originan los huracanes. O sea, si bien la temperatura del agua del mar puede sufrir pequeñas variaciones, pero la cantidad de energía térmica o calorífica que le puede transferir al aire es inmensa. Y de esa forma se generan estos fenómenos meteorológicos violentos que son los huracanes. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, dos recipientes, el recipiente A y el recipiente B. Ambos recipientes tienen agua, volúmenes diferentes. En el recipiente A tenemos 100 litros, en el recipiente B solamente 10 litros, pero los dos están a la misma, el agua tiene la misma temperatura, o sea, está a 20 grados centígrados. Y vamos a suponer que les sometemos a una fuente de calor externa. La misma cantidad de calor se le aplica a ambos recipientes durante el mismo tiempo, que 5 minutos. ¿Y qué vamos a observar con respecto a la temperatura? Resulta que en el recipiente B, que tiene solamente 10 litros, la temperatura aumentó 20 grados centígrados, de 20 grados centígrados a 40 grados centígrados. En cambio, en el recipiente A, que tiene 100 litros de agua, solamente aumentó 2 grados centígrados, de 20 grados centígrados a 22 grados centígrados. ¿Por qué? Porque al aplicarle la misma cantidad de calor, todo ese calor se tiene que distribuir entre esa cantidad de moléculas que forman los 100 litros de agua. Entonces, por eso es que se va a observar un aumento pequeño en la temperatura. En cambio, como la cantidad de calor es la misma que se suministra a 10 litros de agua y se tiene que distribuir ese calor en un número menor de moléculas, entonces va a aumentar más su temperatura. Bueno, pero recuerden que el calor es energía en movimiento, entonces el calor se transfiere de un cuerpo que está a mayor temperatura a un cuerpo que está a menor temperatura hasta alcanzar el equilibrio térmico. ¿Cómo se puede transferir el calor? Por conducción, radiación, convección. Pero la forma de transferencia de calor lo vamos a ver más adelante. Primero veamos las escalas termométricas. Bueno, acá tenemos un cuerpo que está a mayor temperatura, o sea que las moléculas se mueven mucho más rápido. Si le quitamos calor a este cuerpo, va a ir disminuyendo su temperatura y si le seguimos sacando calor, va a llegar un momento en que sus moléculas van a dejar de moverse y eso es lo que se conoce como cero absoluto, que es la temperatura más baja posible, pero se intentó lograr el cero absoluto en el laboratorio, pero se llegaron a temperaturas próximas, pero no al cero absoluto. Bueno, existen en el mercado, o sea, para medir la temperatura y obtener un valor cuantitativo, se necesita un instrumento y existen diferentes tipos de termómetros, algunos que son de gas y que se basan en la variación del volumen del gas, otros que utilizan varillas de metal y se basan en la variación en la longitud de la varilla de metal, otros que analizan el color de la llama para determinar la temperatura, pero nosotros vamos a hablar de este termómetro cilíndrico que contiene un bulbo donde encontramos mercurio y un tubo capilar y se basa en la variación de el volumen del mercurio. Bueno, en realidad hay diferentes escalas
Una fue propuesta por Celsius, donde toma como piso, o sea, le asigna un valor 0 a la temperatura de fusión del agua y toma como techo la temperatura de ebullición del agua, pero a nivel del mar. ¿Por qué a nivel del mar? Porque la presión atmosférica es mayor, o sea, si nosotros ascendemos a un lugar, por ejemplo acá en Misiones, la temperatura de ebullición del agua no es 100 grados centígrados, sino que es menor. Bueno, entonces lo que hizo Celsius es dividir en 100 partes y entonces a cada una de las partes lo asignó como un grado centígrado o un grado Celsius. Pero en la escala de Kelvin, que se conoce también como escala absoluta, toma como el piso el cero absoluto. Recuerden que el cero absoluto es cuando se le sigue quitando calor a una sustancia y cuando dejan de moverse las moléculas, entonces se le asigna el valor cero. Si nosotros comparamos la escala de Kelvin con la de Celsius, el 0 Kelvin equivale a menos 273 grados y el 0 de Celsius equivale a 273 grados Kelvin. Y el 100 grados Celsius equivale a 373 grados Kelvin. Kelvin lo que hizo es entre 273 y 373 también lo dividió en 100 partes, pero usa como piso, acuérdense, que el cero absoluto. Por eso también a la escala de Kelvin se lo conoce como la escala absoluta. Bueno, acá hay una comparación entre las diferentes escalas termométricas, la de Fahrenheit, centígrada, Kelvin y Rankine. O sea, en la escala de Fahrenheit, Fahrenheit tomó como 0 a la temperatura, o sea, de una mezcla frigorífica, o sea, a diferencia de Celsius, que tomó como piso, o sea, como 0 a la temperatura de fusión del hielo. Fahrenheit lo que hizo es colocó el bulbo del termómetro en una mezcla frigorífica de cloruro de amonio y le asignó el valor 0. Por eso que si nosotros comparamos, o sea, normalmente lo que se hace es la comparación tomando como referencia el punto de ebullición del agua y el punto de fusión del agua. Entonces, si comparamos las 4 escalas termométricas, porque la de Rankine también es absoluta porque toma como 0 al 0 absoluto, si comparamos las 4 escalas termométricas, o sea, 0 grados centígrados, que es la temperatura de fusión del hielo, equivalen a 32 grados Fahrenheit, a 273 grados Kelvin o a 491 grados Reaumur, o también conocido porque esta escala se la conoce como escala de Rankine. En cambio, la temperatura de ebullición del agua equivale a 100 grados centígrados, 212 Fahrenheit, 373 grados Kelvin o 671 grados Reaumur. Entonces, bueno, se tiene que usar como en ciertas escalas para convertir por ejemplo, de la escala centígrada a Fahrenheit o a Kelvin. Bueno, acá tenemos un resumen de las escalas termométricas, la escala de Celsius o centígrado, se abrevia de esta forma. Y la escala centígrada, recuerden que asigna el valor 0 al punto de fusión del hielo y 100 grados centígrados al punto de ebullición del agua. O sea, el intervalo entre 100 y 0 lo divide en 100 partes iguales. La escala absoluta de Kelvin se abrevia K y se le asigna el valor 273 Kelvin al punto de fusión del agua y 373 Kelvin a la temperatura de ebullición del agua.
esta escala posee 100 divisiones entre estos valores, o sea, entre 273 y 373 hay 100 divisiones. La escala de Fahrenheit, cuyo grado se abrevia así, grado Fahrenheit, se le asigna el valor 32 Fahrenheit al punto de fusión del agua y 212 Fahrenheit para la evaporación del agua, o sea, la temperatura en que el agua pasa de estado líquido al estado gaseoso, a una atmósfera, o sea, a nivel del mar. Eso con todas las escalas, ¿sí? Y el intervalo entre 32 y 212 se divide en 18 partes iguales. Bueno, acá tenemos los factores de conversión, o sea, las fórmulas que debemos emplear para pasar de una escala a la otra. Por ejemplo, si queremos pasar de la escala de Kelvin a la centígrada, si queremos pasar de la Fahrenheit a la centígrada, acá tenemos si queremos pasar de la centígrada a Kelvin, acá de la Kelvin a la Fahrenheit, acá de la Fahrenheit a la Kelvin y acá la centígrada a la Fahrenheit. Solamente tenemos que reemplazar en este lugar el valor que nos dan y usar la fórmula correspondiente. Bueno, los termógrafos son instrumentos que normalmente se colocan en las garitas meteorológicas para predecir las variaciones futuras de la temperatura. O sea, lo que hace el termógrafo es registrar en un papel las variaciones de la temperatura en un día. Bueno, y todos esos datos se almacenan para predecir cambios futuros. Bueno, en las garitas meteorológicas que se utilizan en las estaciones meteorológicas, las garitas meteorológicas están construidas de tal forma de resguardar todos los instrumentos de medición, como por ejemplo termógrafos, termómetros y también los instrumentos para medir la humedad. Todos esos instrumentos están protegidos de la radiación solar directa, de las precipitaciones y el calor de la superficie, o sea, permite una lectura mucho más precisa. Bueno, justamente para que la lectura sea mucho más precisa, entonces esa garita meteorológica debe estar a una distancia de 4 metros de cualquier obstáculo y a una altura de 1,2 a 2 metros del suelo. Bueno, ya vimos que para medir la temperatura en la superficie terrestre, o sea, las estaciones cuentan con las garitas meteorológicas, pero para medir la temperatura a 65.000 pies se usan las radiosondas. O sea, las radiosondas constan de un globo meteorológico, que es el que va a permitir el ascenso, y un reflector de radar, que es el que permite monitorear la posición de la radiosonda en todo momento gracias a un radar ubicado en la Tierra. Pero actualmente los modelos más actuales ya no cuentan con el monitoreo a través del radar en tierra, sino que a través de un dispositivo GPS. Bueno, ya vimos que existen diferentes escalas termométricas para medir la temperatura. Ahora, ¿cómo se mide el calor? Bueno, como el calor es una forma de energía, entonces se la puede medir en joules, pero también se puede medir como es una forma de energía, se puede usar las calorías, que es la cantidad de calor que se le aplica a una sustancia para poder cambiar su temperatura. Entonces, acuérdense que el calor se puede medir o en joules o en calorías. Bueno, ¿qué es una caloría? Es la cantidad de calor que se le aplica a 1 gramo de agua para que varíe 1 grado centígrado. O sea, que 1 gramo de agua varíe su temperatura a 1 grado centígrado. Una caloría equivale a 4,18 joules. Bueno, nosotros tomamos como referencia al agua
y la caloría es la cantidad de calor que se le aplica a 1 gramo de agua para que aumente 1 grado centígrado. Ahora, ¿qué es el calor específico? Es la cantidad de calor necesaria para que la temperatura de un cuerpo o sustancia aumente 1 grado centígrado. O sea, cada sustancia tiene un determinado calor específico. Por ejemplo, acá tenemos dos sustancias, una sustancia A y una sustancia B. Ambas sustancias tienen la misma masa, 1 kilogramo y 1 kilogramo, pero fíjense que a esta le tenemos que aplicar una determinada calor, una determinada cantidad de calor para que aumente, y sin embargo a esta sustancia, la sustancia B, hay que aplicarle el doble de calor para que aumente su temperatura en 1 grado centígrado. O sea que la sustancia B tiene un mayor calor específico, y el término calor específico está directamente relacionado con la capacidad calorífica. Se entiende como capacidad calorífica la cantidad de calor que absorbe una determinada sustancia para variar poco su temperatura. Bueno, acá tenemos una tabla donde tenemos registrado el calor específico de cada una de las sustancias. Y siempre se compara con el agua, al cual se le da un valor 1. Entonces fíjense que el alcohol tiene casi la mitad del calor específico del agua, 0,58. Acá tomamos como ejemplo el hierro, 0,11. O sea que se necesita menos calor para aumentar su temperatura, si lo comparamos con el agua. Entonces acá tenemos la misma masa de agua y de hierro, 1 kilo de agua y 1 kilo de hierro, y le aplicamos a cada uno de ellos 1000 calorías. Entonces, al aplicarle 1000 calorías, fíjense que podemos observar que 1 kilogramo de agua aumenta de 15 grados centígrados a 16 grados centígrados, o sea, 1 grado centígrado. La variación de la temperatura es de 1 grado centígrado. En cambio, si le aplicamos al hierro 1000 calorías, va a aumentar de 15 grados centígrados a 24 grados centígrados. Hubo una variación en la temperatura de 9 grados centígrados. O sea que prácticamente el agua tiene una mayor capacidad, casi 10 veces mayor es la capacidad calorífica. O sea, hay que aplicarle muchísimo más calor al agua que al hierro para que aumente su temperatura. Entonces el agua tiene mayor capacidad calorífica que el hierro. Bueno, cuando nosotros aportamos calor a un cuerpo o a una sustancia, normalmente nos imaginamos que cambia la temperatura. O sea, normalmente ocurre eso. Cuando le aplicamos entonces calor a un cuerpo o una sustancia, normalmente aumenta su temperatura. Acá podemos ver que le aplicamos calor al agua y aumenta de 15 grados centígrados a 16 grados centígrados. Ese calor que ocupa ese cuerpo, esa sustancia, para variar su temperatura, se conoce como calor sensible. En cambio, no siempre es así, porque a veces se le aplica calor a una determinada sustancia o cuerpo y este lo utiliza para el pasaje de estado, o sea, mantiene la temperatura constante. Acá tenemos una olla con agua, llegó a los 100 grados centígrados, estamos a la altura del nivel del mar. Y se le sigue aplicando calor, y sin embargo ya no aumenta más la temperatura, sino que ese calor se utiliza para el cambio de estado, el pasaje de estado líquido a gaseoso. A ese calor que se le aplica a una determinada sustancia y que esta sustancia o cuerpo lo utiliza para el pasaje de estado se conoce como calor latente. Bueno, entonces vamos a aclarar que el calor latente es el calor que es liberado o absorbido por un cuerpo o sustancia durante el cambio de estado, manteniendo la temperatura constante. O sea, tenemos el calor latente de fusión, cuando el agua pasa, por ejemplo, de estado sólido a líquido; el calor latente de vaporización, cuando se produce el pasaje de estado de líquido a gaseoso; y calor latente de condensación, cuando pasa de estado gaseoso a líquido; y calor latente de solidificación, cuando pasa de estado líquido al estado sólido.
O sea, es la energía que se utiliza para cambiar el estado en lugar de cambiar la temperatura. Bueno, acá tenemos un cubo de hielo que está a menos 30 grados centígrados. Entonces, el calor que se le aplica a este cubo de hielo lo va a usar primero para aumentar su temperatura, hasta llegar a los 0 grados centígrados, que es la temperatura de fusión del agua, ¿no es cierto? A ese calor que le aplicamos, que hace que este bloque de hielo aumente su temperatura, se lo llama calor sensible. Pero una vez que llega a los 0 grados, si le seguimos aplicando calor, se va a producir un cambio de estado, pero no va a aumentar su temperatura. Entonces hablamos del calor latente. Hasta que todos los cubos de hielo se pasen a estado líquido. Una vez que tenemos agua en estado líquido, si le seguimos aplicando calor, ya el calor va a ser utilizado para cambiar su temperatura. Entonces hablamos de el calor sensible, pero esto va a ocurrir hasta que llegue a una temperatura de 100 grados centígrados. Una vez que el agua llega a la temperatura de 100 grados centígrados, ya el calor que le seguimos suministrando lo va a utilizar para un cambio de estado. Entonces hablamos del calor latente nuevamente, hasta que pasa totalmente el agua del estado gaseoso, y ahí sí, si le seguimos aplicando calor a esta agua en estado gaseoso, sí va a seguir aumentando su temperatura. La sensación térmica es la percepción que las personas tienen sobre su confort térmico, y que está determinado por las condiciones del ambiente en el que se mueven. Esta sensación depende de la relación entre el calor que produce el cuerpo y el que pierde hacia el entorno. Si es mayor el corporal, la sensación es de calor. Si es mayor el que pierde, la sensación es de frío. El cuerpo humano desnudo tiene posibilidades de regular su emisión de calor para temperaturas ambientales entre 15 y 30 grados centígrados. Por encima y por debajo, tiene que hacer algo. Por ejemplo, aumentar su actividad muscular o abrigarse. El viento y la humedad relativa son factores que modifican la sensación térmica. El viento, aumentando las pérdidas de temperatura por convección y por evaporación del sudor. Y la humedad, dificultando esta evaporación. Una temperatura de 10 grados, con un viento de 30 km por hora, ofrece una sensación térmica de 0 grados. Por otro lado, una temperatura de 30 grados, con una humedad relativa del 90%, se percibe con una sensación de 40 grados. Bueno, anteriormente habíamos visto ya que el calor, que es energía en movimiento, que es energía térmica o calorífica que pasa de un cuerpo que está a mayor temperatura a un cuerpo que está a menor temperatura, según la ley de la termodinámica. Siempre la transferencia de calor se da desde un cuerpo que está a mayor temperatura a un cuerpo que está a menor temperatura hasta lograr el equilibrio térmico. Y también nombramos las formas de transferencia de calor. Vimos que desde el punto de vista físico, el calor se puede transferir por conducción, radiación y convección. Bueno, vamos a ver ahora las formas de transferencia de calor. Bueno, acá tenemos 3 gráficos donde vemos representadas las formas de transferencia de calor: la conducción, la convección y la radiación. Bueno, la conducción es la transferencia de esa energía térmica o calorífica por contacto directo entre los cuerpos o las sustancias. Fíjense que acá, si están en contacto directo, va a transferirse el calor entre la sustancia A, que está a mayor temperatura, y la sustancia B, que está a menor temperatura. Siempre el calor fluye del cuerpo más caliente al cuerpo que está a menor temperatura. Pero la velocidad en la que va a ocurrir esa transferencia de calor va a depender de la conductividad térmica de la materia o sustancia y también del área expuesta. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de la madera y la plata. La madera tiene una conductividad térmica muy baja, 0,4. En cambio, la plata tiene una alta conductividad térmica de 429. ¿Qué significa esto? Que si se le aplica calor a la madera, va a aumentar muy poco su temperatura.
porque conduce muy lentamente, va a aumentar su temperatura muy lentamente. Por eso que esos materiales que tienen una baja conductividad térmica aumentan lentamente su temperatura, lo llamamos aislantes térmicos. En cambio, aquellos materiales que son los que al aplicarle calor conducen rápido el calor y aumentan rápido su temperatura, lo llamamos buenos conductores térmicos. Bueno, acá tenemos un ejemplo, tenemos un horno eléctrico que está a 200 grados centígrados y si nosotros metemos la mano sin entrar en contacto con los metales que forman el horno, sino que metemos la mano en el horno, no nos vamos a quemar. ¿Pero por qué? Porque estamos en contacto con el aire y el aire es un mal conductor del calor. Por eso que normalmente se dice que el aire es un aislante térmico. Pero sin embargo no podemos tocar la rejilla de metal porque el metal es un buen conductor del calor y entonces no vamos a quemar. Sin embargo, tanto el aire como el metal están a 200 grados centígrados. Bueno, otra forma de transferencia de calor es la convección, que se basa en la transferencia del calor, pero por movimiento de masas, especialmente fluidos. O sea, tiene que estar en un estado líquido o en estado gaseoso. Existe dos tipos de convección, la convección libre y la convección forzada. Veamos cada una de ellas. Bueno, acá me dice que la convección libre es el movimiento de fluidos causados por la diferencia de densidad. Y esa diferencia de densidad es causado por la diferencia de temperatura. Bueno, fíjense que acá tenemos un recipiente, pero en él tenemos aire, ¿sí? Entonces, si usamos el fuego para calentar el aire que se encuentra en ese recipiente, la transferencia directamente del calor de la llama al aire que está en el fondo del recipiente sea por conducción. En cambio, la conducción hace que el aire que está en el fondo del recipiente se caliente. Al calentarse el aire, disminuye su densidad y por lo tanto ese aire caliente sube. Como el aire caliente sube, el aire que está más frío y es más denso se ve obligado a descender y entonces ese movimiento se conoce como convección, que se produce siempre en fluidos, pero cuando hablamos de convección libre se da en la naturaleza. Bueno, la convección libre es la que produce el movimiento de grandes masas, tanto de aire como de agua, y son los que determinan todos los fenómenos meteorológicos a escala global o a escala local. Fíjense que a escala local también se da los movimientos de convección que hace que, por ejemplo, un lugar que está cerca del mar o que está cerca del agua tenga condiciones de temperatura y de humedad muy distintas a una zona que está alejada del mar. Bueno, después tenemos la convección forzada, que es el movimiento de fluido, pero por factores externos. Por ejemplo, acá tenemos un metal, una chapa de metal, la estamos calentando, estamos aplicando calor y entonces hacemos que ese ventilador force el pasaje de aire y este aire que choca contra la chapa que está caliente se calienta y transfiere calor. Pero esta es la convección forzada que se utiliza en muchas maquinarias elaboradas por el ser humano. Bueno, vamos a ver ahora la transferencia de calor por medio de la radiación. ¿Qué es la radiación? Es el calor que se transmite por medio de ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas tienen la particularidad que no necesitan un medio material para propagarse y se propagan a 300.000 kilómetros por segundo. Todos los cuerpos emiten radiación, el Sol, pero nosotros también emitimos radiación. Bueno, un cuerpo que está a mayor temperatura emite mayor cantidad de radiación y radiación más energética, en cambio un cuerpo que está a menor temperatura emite menos radiación. Y cuando un cuerpo, por ejemplo, absorbe radiación,
y emite radiación, si emite menos radiación que la que absorbe, su temperatura va a aumentar. Bueno, la cantidad de radiación emitida por un cuerpo va a ser igual a la temperatura elevada a la cuarta potencia. O sea que cuanto mayor es la temperatura de un cuerpo, acá tenemos un yunque a 20 grados centígrados y acá otro yunque a 100 grados centígrados. Es obvio que si está a 100 grados centígrados va a ser mayor la cantidad de radiación que emita. O sea, un pequeño aumento en la temperatura supone un aumento significativo en la cantidad de radiación emitida. La radiación electromagnética puede ser de mayor frecuencia o de menor frecuencia, o sea, la radiación electromagnética de mayor frecuencia es más energética que la de menor frecuencia. Y la frecuencia está relacionada con la longitud de onda, o sea, la longitud de onda es la distancia entre dos crestas o dos valles. O sea, cuanto menor es la longitud de onda, mayor es la frecuencia, y cuanto mayor es la longitud de onda, menor es la frecuencia. Y la temperatura del objeto, cuanto mayor es la temperatura, la radiación que emita va a ser de alta frecuencia, y cuanto menor es la temperatura, la radiación que emita va a ser de baja frecuencia. Bueno, acá tenemos el ejemplo de lo que le estaba comentando, de que cuanto mayor es la temperatura del cuerpo emisor, por ejemplo, el Sol está a 6000 grados Kelvin, en cambio la Tierra está a 288 grados Kelvin. Por lo tanto, la radiación que emita va a ser, o sea, la radiación que emita el Sol va a ser de mayor frecuencia, menor longitud de onda, y la radiación que emita la Tierra va a ser de mayor longitud de onda y menor frecuencia. O sea, es una radiación menos energética. Fíjense lo que le dice acá: entre más corta sea la longitud de onda, mayor será la energía que transporta. O sea que esta radiación que tiene longitud de onda menor transporta mucho más energía. Bueno, acá tenemos todo el espectro de la radiación electromagnética. Tenemos aquellas cuya longitud de onda es larga, o sea, son ondas de menor frecuencia y son menos energéticas. En cambio, de este lado tenemos las que tienen longitudes de onda más cortas, mayor es su frecuencia y son más energéticas, más penetrantes. Dentro del espectro electromagnético, las de menor frecuencia, longitud de onda mayor, tenemos las ondas de radio, las microondas, la radiación infrarroja, la luz visible, el espectro visible, la luz ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Dentro de la radiación electromagnética tenemos aquella que no es ionizante, o sea, no es tan energética y no produce daño en el ADN. Y a partir de la radiación ultravioleta tenemos ya gran parte de la radiación ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma son radiación ionizante, quiere decir que son muy penetrantes, son muy energéticas y pueden causar daños en el ADN y mutaciones. Bueno, acá tenemos una comparación entre la radiación emitida por el Sol y la Tierra. El Sol emite, como está a mayor temperatura, entonces emite radiación, mayor cantidad de radiación electromagnética, y es de mayor frecuencia, o sea, menor longitud de onda. O sea, si bien es muy amplio el espectro electromagnético que emite el Sol, pero la mayoría de las ondas que emite, ondas electromagnéticas que emite, son de longitud de onda corta y alta frecuencia. En cambio, la Tierra emite menos radiación electromagnética porque está a menor temperatura, y la radiación que emite, su mayoría son de amplia longitud de onda, baja frecuencia. Bueno, ¿cómo puede comportarse un cuerpo que está expuesto a la radiación electromagnética? Bueno, puede comportarse de diferentes formas, y eso va a depender
del tipo de radiación que reciba y las características del cuerpo receptor. Entonces puede reflejar toda la radiación, puede absorber toda la radiación, entonces aumenta su temperatura, o puede ser diatérmico, o sea, puede dejar pasar la radiación sin aumentar su temperatura. Bueno, acá en este gráfico podemos ver las diferentes formas de transferencia de calor. Cuando la persona toma el mango de esta olla, la transferencia se da por conducción. Esta olla está apoyada en esta hornalla, entonces le transfiere también el calor por conducción al fondo de la olla, y la olla se calienta y la olla transmite ese calor por conducción al fondo, al agua que se encuentra en el fondo de la olla. Pero también hay transferencia de calor por convección. Y acá a la hornalla también al estar caliente emite calor mediante radiación. Bueno, cuando se le aplica calor a un cuerpo, a una sustancia, pueden ocurrir varias cosas. Puede aumentar su temperatura, puede dilatarse o contraerse, puede sufrir un cambio de estado o puede haber un cambio químico. Bueno, vamos a ver qué es el calor específico, porque cuando se le aplica calor a una sustancia puede cambiar su temperatura, ¿no es cierto? Entonces tenemos que empezar con qué es el calor específico, que ya lo vimos anteriormente. Acuérdense que el calor específico es la cantidad de calor que se le aplica a 1 gramo de una sustancia para que aumente 1 grado centígrado. Se toma como referencia el calor específico del agua, que es alto. Bueno, ¿cómo se calcula el calor específico de cada una de las sustancias? Bueno, usando esta fórmula, calor específico es igual al calor que se le aplica dividido la variación de la temperatura. Ahora, fíjense esta pregunta. ¿Quién posee mayor calor específico? ¿El agua del vaso o el agua de la piscina? Bueno, en realidad, acuérdense que el calor específico es algo propio, característico de cada sustancia. Entonces, si acá estamos hablando de agua, un vaso con agua y un vaso, y el agua de la piscina, los dos son agua. Entonces, el calor específico es el mismo, que es 1, si no importa la masa. Bueno, ahora sí, la cantidad de calor se representa con la letra Q. Sí va a ser diferente la cantidad de calor que tenemos que aplicar a un vaso de agua para que aumente su temperatura, que a todo este volumen de agua que tenemos en la piscina. ¿Cómo se calcula la cantidad de calor que debemos aplicar y que está relacionado con la masa? Bueno, aplicando esta fórmula, que es la cantidad de calor es igual a masa por el calor específico de la sustancia, que esto lo tengo en una tablita, por la variación de la temperatura. Vamos a un ejercicio concreto. Bueno, acá el ejercicio me dice cuánto calor se necesita. Fíjense lo que me está pidiendo, que calcule la cantidad de calor, o sea que tengo que calcular Q, que se necesita para elevar la temperatura de un barril vacío. Ese barril vacío tiene 20 kilogramos. Me está dando el dato del material, está hecho de hierro. Y acá me está dando los valores de la temperatura inicial, o sea, ese barril de hierro tiene inicialmente una temperatura de 10 grados centígrados y se eleva hasta los 90 grados centígrados. O sea que lo que yo tengo que calcular es la variación de la temperatura. Y acá hay otro ejercicio. ¿Y cuánto si el barril está lleno con 20 litros de agua? ¿Sí? Entonces tengo que primero calcular cuánto calor yo tengo que aplicar a ese barril si está vacío. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los datos que yo necesito? Recuerden que la letra C es el calor específico, que la letra Q es la cantidad de calor que yo le tengo que aplicar, M, masa, y este simbolito hace referencia a la variación de la temperatura. ¿Y cómo yo obtengo la variación de la temperatura? Restando a la temperatura final la temperatura inicial. Entonces, bueno, vamos a calcular, porque acá tengo la fórmula de
para calcular el calor específico, pero yo no quiero calcular el calor específico, sino lo que yo quiero calcular es la cantidad de calor que yo tengo que aplicar. Entonces tengo que aplicar esta fórmula. ¿Cuáles son los datos que yo tengo? Bueno, calor específico yo tengo. El calor específico del hierro, fíjense que voy a la tablita, del hierro es 0,11, ¿sí? 0,113. Vamos a tomar con 3 decimales. Entonces, el calor específico del hierro es 0,113 calorías dividido gramos por grado centígrado. La masa del barril es de 20 kilogramos, pero como yo el calor específico lo tengo en gramos, entonces lo tengo que pasar estos 20 kilogramos a gramos. O sea, 20 kilogramos equivale a 20.000 gramos. Y por otro lado tengo que calcular la variación de la temperatura, que lo tengo que restar a la temperatura final, que es de 20 grados centígrados, menos la temperatura inicial. O sea, la variación de la temperatura es de 80 grados centígrados. Bueno, entonces como ya tengo todos los datos, puedo ir reemplazando esta fórmula. Q es igual a C, bueno, copio los valores, por la masa, 20.000 gramos, por la variación de la temperatura, que es de 80 grados centígrados. Y ahí obtengo el resultado, que es la respuesta a la pregunta A: ¿cuánto calor necesito para aumentar la temperatura en 80 grados centígrados de este barril de hierro vacío? Necesito aplicarle 180.800 calorías. Bueno, pero también tengo que calcular esto, ¿sí? Si ese barril está lleno con 20 litros de agua, entonces tengo que reemplazar, tengo que usar esta misma fórmula, porque lo que me pide es que calcule el calor. Entonces yo tengo el calor específico del agua, que es de 1, tengo la masa, o sea, acá me dice en litros, 20 litros de agua, pero yo sé que un litro de agua es 1 kilo, es equivalente a 1 kilo. Entonces yo tengo 20 kilos de agua, pero lo tengo que pasar a gramos porque la caloría está en gramos por grado centígrado. Entonces 20 kilos equivale a 20.000 gramos. Y la variación de la temperatura, que es la misma, porque ese barril va a variar de 10 grados centígrados a 90 grados centígrados, pero ahora tiene agua. Entonces, bueno, reemplazo la fórmula por los valores. Q es igual, o sea, el calor necesario es igual a el calor específico del agua por los 20.000 gramos de agua que yo tengo en ese barril, por la variación de la temperatura, que es de 80 grados centígrados. Entonces, bueno, gramo con gramo se van, centígrado con centígrado se van, y el resultado va a ser en calorías. Multiplico todo esto, 1 por 20.000 por 80, y el resultado es la cantidad de calor que yo necesito para aumentar o sea, cuánto calor yo necesito para aumentar la temperatura de 80 grados centígrados de ese barril que tiene 20 litros de agua, o sea, del agua solamente, no con el barril. Necesito 1.600.000 calorías. Este es el resultado. Pero yo ahora necesito responder a la pregunta B, porque lo que yo calculé acá, la cantidad de calor que yo necesito para aumentar 80 grados centígrados, los 20 litros de agua. Pero ahora tengo que sumar el calor específico, perdón, el calor que yo necesito para aumentar la temperatura del barril vacío, más su contenido, que son los 20 litros de agua, y me da un valor de 1.780.800 calorías, que esa es la cantidad de calor que yo necesito
para aumentar 80 grados centígrados ese barril que tiene 20 kilos y que está hecho de hierro y que está lleno con 20 litros de agua. O sea, esta es la respuesta a la pregunta B. Y esta es la respuesta a la pregunta A. Bueno, les dejo esto para que ustedes calculen. Fíjense los datos. Una barra de aluminio, si estamos hablando del calor específico del aluminio, sí que es 0,22, de 2 kilos, acuérdense que esos 2 kilos lo tienen que pasar a gramos, ¿sí? Se calienta desde los 20 grados centígrados hasta los 60 grados centígrados. Ahí me queda la variación de la temperatura en 40 grados centígrados. Si su calor específico, bueno, acá ya me dice, o sea, no tengo que ir al cuadro, pero bueno, da lo mismo. Y acá me pide que yo calcule cuánto calor absorbió para alcanzar dicha temperatura. Entonces tengo que aplicar la misma fórmula porque lo que me pide es que calcule la cantidad de calor que absorbió. Y por otro lado, este ejercicio también los dejo que calculen ustedes. Ahí me dice una barra de cobre, estamos hablando de el calor específico del cobre, este es el calor específico del cobre, absorbe 900 calorías, o sea, me da la cantidad de calorías, el calor que se le aplica, produciendo en ella una variación de la temperatura de 10 grados centígrados. Otro dato que me da es la variación de la temperatura. Si su calor específico, bueno, acá me da el calor específico y si no, no me da, igual yo tengo acá en la tabla. Lo que me pregunta es, ¿cuál es la masa de la barra? Bueno, entonces como tengo que calcular la masa, tengo que aplicar esta fórmula. Masa es igual a la cantidad de calor que le suministré a esa barra de cobre dividido el calor específico del cobre por la variación de la temperatura. Y entonces el resultado que yo obtengo es la masa. Bueno, ya vimos anteriormente que si yo le aplico calor a un cuerpo o una sustancia, yo puedo lograr que cambie su temperatura. Otro resultado es que ese cuerpo, esta sustancia, cambie en su estado de agregación. Entonces, en la naturaleza tenemos 3 estados de agregación de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Bueno, por ejemplo, acá tengo el agua en estado sólido, o sea, tengo hielo, y yo le aplico calor, va a pasar a estado líquido. Ese pasaje de estado sólido a líquido se denomina fusión. Pero si a esta agua en estado líquido le sigo aplicando calor, va a pasar a estado gaseoso. Entonces el pasaje del líquido al estado gaseoso se conoce como evaporación o vaporización. Ahora, si yo le quito calor al agua en estado gaseoso, voy a transformarlo, voy a lograr que pase a estado líquido y eso se conoce como condensación. Y el pasaje del agua de estado líquido al estado sólido, porque yo le sigo quitando calor, se conoce como solidificación. Bueno, acá tengo ejemplo de fusión del hielo. Si yo dejo el hielo, esa agua en estado sólido, sobre la mesa, va a comenzar a pasar a estado líquido y eso se conoce como fusión. El pasaje, si dejo, o sea, coloco la olla con agua y le voy aplicando calor, el pasaje de estado líquido al estado gaseoso se conoce como evaporación o vaporización. Acá tengo el ejemplo de condensación. Si yo ahora esta olla le tapo en este caso para que pueda ver la condensación, con una tapa de un material de vidrio, entonces voy a como este vapor de agua choca contra una superficie que está a menor temperatura, entonces le quita calor y pasa
de estado gaseoso al estado líquido y eso se conoce como condensación. Y por último, si le sigo quitando calor, va a pasar del estado líquido al estado sólido y eso lo conozco como solidificación. Bueno, hay sustancias que pueden pasar directamente de estado sólido al estado gaseoso y eso se conoce como sublimación. Y el pasaje del estado gaseoso directamente al estado sólido sin pasar por el estado líquido se conoce como sublimación inversa o cristalización. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, acá tenemos como ejemplo la sublimación de la naftalina, o sea, el pasaje de la naftalina de estado sólido al estado gaseoso. El yodo también, cuando le aplicamos calor a cristales de yodo, pasan directamente de estado sólido al estado gaseoso. Bueno, y cuando hace mucho frío podemos ver este fenómeno que se denomina sublimación inversa o cristalización, que es el pasaje del estado gaseoso directamente al estado sólido y forma estos hermosos cristales. Bueno, ya vimos que al aplicarle calor a una sustancia puede cambiar su temperatura, puede ocurrir un pasaje de estado, pero también en el caso de los alimentos, cuando le aplicamos calor, se produce un cambio en la composición química, o sea, hay una transformación química. Por eso que tenemos que tener en cuenta de que muchas sustancias que son lábiles, como por ejemplo las vitaminas o algunos minerales, se pueden perder con el proceso de cocción. Otro cambio que puede sufrir la materia o sustancia al aplicarle calor es la dilatación o la contracción. ¿Qué es la dilatación? Es el aumento de la superficie o volumen de un cuerpo debido al aumento de la temperatura. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque las partículas que forman la sustancia se van a mover mucho más rápido y van a ocupar más espacio. En cambio, cuando le quitamos calor, se va a producir la contracción, que es la disminución de la superficie o volumen debido a la disminución de la temperatura. Esto se puede observar fácilmente, o sea, ¿por qué ocurre esto? La contracción, porque las partículas al quitarle calor se van a mover mucho más despacio y van a ocupar menos espacio. Entonces, esto se puede observar las variaciones, la dilatación y la contracción, por ejemplo, del material, el acero que forman las rieles, los rieles del tren durante las diferentes horas del día, porque normalmente la temperatura baja de noche y entonces el material se contrae y al contraerse se separa. En cambio, cuando aumenta la temperatura pleno mediodía, el material se dilata y entonces se aproxima. Por eso que es importante dejar en todos los materiales que están expuestos a cambios térmicos ese espacio de dilatación. Lo mismo pasa como en las construcciones también, en los puentes también, que se tiene que dejar ese espacio de dilatación. Bueno, la dilatación puede ser dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación volumétrica o cúbica. Vamos a ver ejemplos de cada una. Bueno, la dilatación lineal se puede dar en estas barras de hierro o, por ejemplo, en el alambre. Es el aumento de longitud, o sea, hay solamente aumento en una de las dimensiones. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de dilatación lineal, es la dilatación que se da en los rieles del tren. Bueno, la dilatación superficial se da en dos dimensiones, ancho y largo. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de un piso, el piso de cemento, donde la dilatación se da en el ancho y en el largo también. Por eso que hay que dejar los espacios de dilatación. También, por ejemplo, otro ejemplo es una chapa de zinc. Bueno, y la dilatación volumétrica, o también conocida como dilatación cúbica, es la que se da en tres dimensiones. Por ejemplo, acá tenemos el caso de un recipiente que contiene gas. Al aplicarle calor se va a dilatar y esto podemos ver porque mueve el émbolo
también en el gas contenido dentro de un globo cuando se modifica su temperatura. Otro ejemplo de dilatación volumétrica es la dilatación del mercurio contenido en el bulbo del termómetro. Bueno, para resumir, acá tengo el ejemplo de la dilatación lineal. Acuérdense que aumenta su longitud, o sea, aumenta solamente en una de las dimensiones, por eso que es esta fórmula que se aplica. L es igual al largo final, que es igual al largo inicial por la sumatoria de 1 más el coeficiente de dilatación, que eso lo vamos a encontrar en una tablita. El coeficiente, por ejemplo, acá tengo del acero, que es 12,5, pero para calcular el coeficiente de dilatación tengo que multiplicar 12,5 por 10 elevado a la menos 6. Y entonces obtengo el coeficiente de dilatación del acero por la variación de la temperatura. Entonces, el resultado que obtengo es el largo final. Cuando tengo que calcular la dilatación superficial, acuérdense que se produce el aumento en dos dimensiones, en el ancho y en el largo. Por lo tanto, la superficie final va a ser igual a la superficie inicial por la sumatoria de 1 más 2 por el coeficiente de dilatación, porque se da en dos dimensiones, por la variación de la temperatura. Y la dilatación volumétrica se da la variación en tres dimensiones, ¿sí? Y por lo tanto ocupo esta fórmula para calcular volumen final es igual al volumen inicial por la sumatoria de 1 más 3 por el coeficiente de dilatación de esa sustancia por la variación de la temperatura.